El fallo que arrojó la Corte anteayer es un fallo a nivel general sumamente relevante. Le diría que con la nueva integración de la Corte es el fallo más relevante que ha lanzado. Consideremos, por una parte, que nuestra Constitución establece en el artículo 75, inciso 22, la relevancia constitucional de una serie de tratados, entre ellos, uno de ellos que nos liga al sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, dos organismos en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fallo que ha causado tanta repercusión pública, la Corte Suprema establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar fallos de la Corte Suprema Argentina. Esto es sumamente relevante en tanto termina, o por lo menos adelanta, una posible visión de la Corte que se puede ver o entrever en este fallo, que es no ser absolutamente deferentes a los productos normativos de organismos internacionales. Esto tiene dos relevancias filosóficas importantes. Por una parte, es extraño lo que ha ocurrido en Argentina durante los últimos años, incluso hay jurisprudencia de la Corte anterior a la que ésta se estaría oponiendo, que es que básicamente estos organismos internacionales en muchas ocasiones no son criticados, no tenemos ningún tipo de control respecto de quienes los integran, o nuestro control es más bien mediato y sus productos no son criticados, como si no son criticados los productos normativos de los jueces locales. Por otra parte, y esto es particularmente relevante para el caso jujeño, todos estos organismos internacionales tienen un déficit, que es este déficit de la descontextualización. Sus opiniones, sus sentencias, en muchas ocasiones pecan de no captar la complejidad de la emancipación que intentan lograr. Básicamente lo que la Corte está haciendo es poner un límite a esta deferencia que rigió en los últimos años respecto de estos organismos internacionales. Respecto del caso Sala, tenemos que decir que el caso no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, correcto, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre este punto también hay que puntualizar que no hay una jurisprudencia estable, ni siquiera con la integración anterior de la Corte, respecto de si las recomendaciones de la Comisión Interamericana, respecto de sus informes, resultan vinculantes en nuestro sistema. Maqueda, justamente, que votó en disidencia en el fallo del que estamos hablando, era, si se quiere, uno de los miembros más activistas en este sentido, o uno de los más activistas de los que quedan, y aún Maqueda tenía una posición restrictiva, establecía básicamente que estos informes, o las recomendaciones más bien, de la Comisión Interamericana, debían ser cumplidas por los estados o resultaban vinculantes si los estados no habían demostrado, de acuerdo a la interpretación de la Corte, acciones tendientes a cumplir lo resuelto por la Comisión Interamericana. Actualmente no existe un criterio unánime respecto de la vinculatoriedad de esos fallos. Hay que aclarar a su vez que no existe ningún pronunciamiento en el marco del proceso contradictorio de la Comisión Interamericana que podamos decir pueda resultar vinculante, incluso en esta doctrina que todavía cuyo carácter todavía no conocemos del todo. Doctor, de todas maneras, la Corte hoy tiene en sus manos también la resolución del tema Milagro Sala, porque ya llegó, ¿no es cierto?, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver dos recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala, uno vinculado a la detención preventiva y otro vinculado al tema de sus privilegios parlamentarios, a los supuestos privilegios parlamentarios, y estos recursos, tanto el Ministerio Público de la Acusación
la Fiscalía de Estado como querellante y la Oficina Anticorrupción como querellante se opusieron a la concesión de estos recursos. Nuestro superior tribunal los concedió, dado la trascendencia institucional del tema, y hoy la Corte se tiene que pronunciar. Ahora el capítulo que vamos a empezar a vivir tiene que ver con qué posición va a tomar la Corte respecto de esta situación, que obviamente involucra muchas cuestiones y por eso la trascendencia del fallo. Yo le diría que el pronunciamiento, si es que la Corte se pronuncia sobre el fondo, porque podría, y espero que no, rechazar estos, a través del right of certiorari, podría rechazar estos recursos interpuestos, o bien pronunciarse sobre el fondo. En el caso en el que se pronuncie sobre el fondo, la relevancia de este fallo es importante porque advierte ya a la Corte que no tiene una posición absolutamente diferente respecto de los pronunciamientos de organismos internacionales. Recordemos que el único pronunciamiento relevante, o por lo menos el que ha adquirido cierta relevancia en este tema, es la opinión de el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU.